¿Qué tal? Muy buenas noches en este miércoles 4 de febrero. Ya estamos listos para arrancar con poderosas, con poderosos, que en esta ocasión se va a focalizar en quienes gobiernan el Congreso, uno de los tres poderes de la Unión, estos líderes parlamentarios, quienes integran a su vez el órgano administrativo, el órgano de gobierno más importante de ambas cámaras, la Junta de Coordinación Política. Se trata, en su gran mayoría, de políticos plurinominales. De hecho, casi todos son plurinominales, salvo un caso actualmente. Son políticos eternos que en sus partidos básicamente se trata de cacicazgos, pero también eternos en relación a las posiciones de poder que ejercen dentro del mismo Congreso, políticos que han sido investigados por casos de corrupción, que se mantienen en opacidad y sobre todo que han aprendido esta manera en encubrirse unos a otros de acuerdo con las mismas denuncias que pesan sobre ellos. Doctora, son poderosos que ejercen un control en el Congreso. Buenas noches, Obed. Buenas noches a todo el auditorio. Un poco ronca, pero aquí estoy. En efecto, son personajes corruptos, señalados por corrupción la mayoría de ellos, a los que vamos a abordar de alguna manera, a pintarlos. Quiere decir que no todos son corruptos, sin duda alguna, pero dijéramos que los líderes de estos partidos, de estas cámaras, siempre han estado en la mira de todos los ciudadanos porque presentan, hacen, viven una vida distinta a la que esperamos, pactando con corruptos, señalados por corrupción. Recordemos simple y sencillamente cuando hubo el cambio en las cámaras y Monreal pasó de ser el líder de la Cámara de Senadores a la de Diputados, cómo hubo señalamientos de corrupción entre ambos, que hasta hoy quedaron en la nada. En efecto, yo digo que son una hermandad fortalecida y que aquí sí tendríamos que entrar a fondo, que no habrá otros personajes y sobre todo mujer, ¿no? En un tiempo de mujeres que puedan llenar esos espacios y darle un giro a esto para tener ya gente honesta y que lo que se requiera, fíjate, hoy día que tienen mayoría, pues no creo que necesiten torcerle la mano a muchos, ¿no? Pero el tema es, ¿por qué tienen que salvarse unos a otros? Y el manejo discrecional de más de 8,000 millones de pesos en cada cámara a disposición de los líderes y que únicamente se documentan con una firmita que puede ser una servilletita, un papel en blanco. Va a estar muy interesante, doctora, este tema. Y además agregaré una cuestión y reiteraré en eso. Son, en su gran mayoría, personas que están ahí sin haber sido votados directamente. Y en efecto, en su mayoría son hombres, salvo el caso de Ivonne Ortega, que es la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Pero vamos a un corte para arrancar de lleno en este nuevo Poderosos. Pues bien, doctora, son estos personajes. Es importante y empezaría con ello nombrándolos para saber de quiénes estamos hablando. En la Cámara de Diputados, pues es, como bien decía, el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal Ávila, que a su vez es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Es correcto. Quien venía de ser coordinador previamente de la bancada de los senadores en la legislatura pasada. Por parte del PAN está José Elías Licha Avimeri, está por parte del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, un personaje que trabajó para Ricardo Salinas Pliego mucho tiempo en TV Azteca, posteriormente ingresa a la política de mano de los Fox,
integra la telebancada y hoy en día es conocido como uno de los operadores de Ricardo Salinas Pliego. Reginaldo Sandoval Flores del Partido del Trabajo, uno de los liderazgos de esa fuerza política, quien en fecha reciente usted recordará por decir que el Partido del Trabajo no tenía por qué acatar las lineamientos contra el nepotismo aprobados por Morena, porque ellos correspondían a otra fuerza política que en algún momento ahí puso y reclamó la cuestión de que el Partido del Trabajo haya sido siempre hecho menos por parte de Morena. Rubén Moreira Valdez, exgobernador de Coahuila, el segundo al mando del PRI y uno de los responsables de la caída de esa fuerza política. La diputada Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, también priista. Y bueno, ellos por hablar de la Cámara de Diputados. En el Senado pues, está este relevo entre Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier Velasco, ambos priistas. Mier, muy importante recordarlo, uno de los priistas que aprobó el FOBAPROA, que operó para que se aprobara el FOBAPROA. Ricardo Anaya Cortés, quien llega y asume el poder gracias al fuero, luego de haber pasado prácticamente todo el sexenio pasado, doctora, pues a salto de mata, senador Manuel Añorbe Baños del Partido Revolucionario Institucional del Verde, Manuel Velasco Coello, que seguro tendrá bastante que hablar sobre él, Alberto Anaya Gutiérrez del PT, único líder de ese partido desde que fue fundado en el gobierno de Carlos Salinas, de quien es de hecho un amigo muy muy cercano, y el senador Clemente Castañeda Jovet, uno de los líderes pues ahí constantes y eternos también del partido Movimiento Ciudadano. Sí, es cierto, esto que acabas de mencionar nos muestra que los diputados simple y sencillamente brincan de un partido a otro buscando sus privilegios. No tienen una conciencia clara de qué partido es al que deben una lealtad. Y vamos a poner que salvo el PAN, que quizás sea el que menos ha tenido brincos, más que cuando ha habido alguna que otra que yo creo que le llegan al precio, ¿no?, de ese cambio. Son personas que yo diría que se reflejan o podemos describirlas como obedientes, sumisos, cuyo interés es un interés personal en el cual llegan para hacer bulto y obedecer a su grupo parlamentario, no importa que se vote. Decías del FOBAPROA, en efecto, los mismos que votaron el FOBAPROA hoy están en contra de otros, los que no votaron hoy están a favor de ciertas otras reglas. El tema es que no hay, y no se da, porque ese es el esquema, una real votación de conciencia, porque la conciencia equivaldría primero a no estar en un partido en el que hay señalamientos de corrupción. Segundo, si tuvieran conciencia, votarían por lo que es correcto, pero eso implicaría que los corrieran. Y ellos quieren los privilegios, quieren el sueldo, quieren lo que está en este contexto. Veo, y eso sí es lamentable, que no hay muchas mujeres con esa fuerza que requerimos. Yo no entiendo realmente cuál es la razón de que no se haya dotado de esa fuerza mujeres talentosas, que debe haberlas, ¿no? Pero la sumisión parece ser parte de un requisito y eso te hace que las que tienen alguna intencionalidad de llegar, aunque sea como plurinominales, pues no lleguen porque son votadas por el mismo sistema. Hay misoginia, recordemos eso que llamaban Juanitas, ¿no? Claro. O sea, todo eso tiene que ver con corrupción y es un manejo denigrante. Tú ves a mujeres diputadas que son pareja o esposo de otro, yo no digo que están sometidas, fíjate, conscientemente deciden jugar ese rol a cambio de sentirse que son otras. Se transforman, se hacen, cambian de la vida que han traído a ser otras con el recurso de más que les dan, porque todo tiene mucha lana. Las comisiones significan lana, los viajes que van repartiéndoles a ver quién, y de repente me los imagino así, me da hasta pena, así como esperando a ver cuándo los voltean a ver. Es como el premio y el castigo, si te comportas o si no te comportas.
Hace poquito cuando se presentó Harfuch, por ejemplo, recuerdo que había una diputada que intentó tomarse la foto junto a él, que la mandó Monreal, ¿no? Y luego la otra colega de ella no le dio el espacio, que bien hecho. Y entonces tú dices, bueno, ¿de qué se trata? Pues, o sea, de tener la presencia o de hacer algo. Y a lo mejor tendríamos también que ver qué aportaciones hay de cada uno de ellos, porque más allá de engolar la voz, de tratar de decir que todos están unidos, de darnos las mismas mentiras cada trienio, lo que se privilegia son sus pactos internos. Eso es lo que yo veo en este sentido. Agregaría esta cuestión, estos argumentos que plantea en relación a cómo estos espacios en el Congreso han sido prácticamente, en esta legislatura es obvio, en relación a las cabezas de la Junta de Coordinación Política. En general, históricamente ha sido así, de siempre cooptado, concentrado por hombres. La legislatura, cuando arranca, doctora, el PAN tenía 2 coordinadoras. Era Guadalupe Murguía en el Senado y Noemí Luna en la Cámara de Diputados. En el caso de Guadalupe Murguía, ella sí lo gana, digamos, su escaño por medio de mayoría, por medio de un voto de mayoría. Es que hay distintas fórmulas en el Senado, ¿no? Sí. Es la primera mayoría y la primera minoría. Ella que lo gana por primera mayoría. Noemí Luna Ayala, ella sí ingresa por medio de como plurinominal. Sin embargo, iniciados el año se reconfiguran. También hay que recordar que ellas dos son colocadas en esas posiciones cuando el dirigente del Partido Acción Nacional era Marco Cortés. Uh-huh. Una vez que entra Jorge Romero, hacen estos cambios, porque así se anuncian, y entra Ricardo Anaya, este personaje que, reitero, o sea, realmente él puede estar hoy en México pues, por el fuero que le da su cargo, y lo digo de esa manera porque él prácticamente se pasó fuera del país todo el sexenio pasado en medio de esta investigación por el caso Odebrecht, que él no acude a declarar cuando se le cita y demás, y en el caso de Noemí Ayala es la misma razón. Determina Jorge Romero Herrera, el cacique del PAN en la Ciudad de México y dirigente nacional, que tienen que cambiar y hacer ese ajuste. Pero entrando ya de lleno a este tema, lo platicábamos fuera del aire y sí me gustaría que nos ahondaran en relación a los presupuestos, porque al final de ahí viene mucha de la cuestión de la opacidad y el que se mantengan unos en esos puestos y otros no. Cuando empieza la legislatura, está el gobierno, está la acusación de Adán Augusto López Hernández a su correligionario Ricardo Monreal de malos manejos de recursos, es correcto. Diciendo, pues es que en el Senado encontré yo prácticamente un cochinero. ¿Quién estaba antes? Ricardo Monreal Ávila. ¿Qué pasa ahí, doctora? Fíjate que ese es un modus vivendi ad eternum. Nunca ha cambiado. Nadie tiene interés en eso. El presupuesto aproximado es de 8,000 millones de pesos. Imagínense, 8,000 millones de pesos que se pueden disponer de modo discrecional, porque nadie le ha entrado a poner controles y a aceptar, y ningún partido, ni siquiera también desde la Secretaría de Hacienda, que podría fijar estos controles, qué se va a gastar y cómo se va a gastar. ¿Qué es lo primeritito que sucede cuando alguien ocupa un cargo de esos? Van a ver que empiezan a remodelar las oficinas, la misma clásica de cada 3 años. Si alguien hiciera las cuentas de cuántas veces se han remodelado supuestamente oficinas, sería inacabable. Cambios de aires acondicionados, nuevas adquisiciones, nueva cafetería. El órgano interno de control de la Cámara siempre es alguien cercano al líder. Eso es algo muy delicado. Jamás en la historia hemos visto que alguien denuncie que hubo alguna acción. Aunque ustedes lleven todo para denunciar, hemos denunciado los que lo hemos hecho y sabemos cómo opera. Simple y sencillamente. Y el director de administración, por supuesto, también es mano derecha de quien llega a esos cargos. Aquí el tema es que hay denuncias, nadie investiga, se vuelan la lana, hay servicios simulados, las pruebas del anterior las guardan en un cajón porque son los pactos secretos que hacen, ¿no? Eso es algo repulsivo que yo diría se ha permitido, se ha tolerado.
Y no obstante, fíjense, que la presidenta ha dicho en múltiples ocasiones, vamos a combatir a las factureras, ya no simulaciones, pues están mandando un mensaje a todos, porque finalmente es su partido. A mí me da la idea de que no la pelan, de que esto les vale un cacahuate y ellos siguen haciendo lo mismo. Cuando en la acusación pasada decían, encontré y es un chiquero, sin duda alguna, no hay una legislatura que aguantaría el golpe de una fiscalización apropiada. Aquí regresamos también al tema de la Auditoría Superior de la Federación, que en este contexto, quien tendría la obligación de fiscalizar sin ningún pacto, de una manera abierta, independiente, objetiva, pues está aliado. Porque fíjate, hoy, por ejemplo, Mier tiene un hermano trabajando en la auditoría, su hijo fue alcalde en Tecamachalco, le solventaron observaciones, lo encuentran comiendo, la diputada Pérez Jaén los vieron en grandes comidas, más allá de la comida, pues sabemos que se piden y se dan favores. ¿Cómo vamos a acabar con la corrupción de construcciones, de libros, de compras innecesarias? Todo lo que ustedes quieran, no pasaría una revisión. Ahorita que hice lo de libros, recuerdo perfectamente y fue un trabajo que publicó nuestra compañera Daniela Barragán en relación a esta autoadquisición que se hace Monreal en el Senado de su propia obra literaria en precios que evidentemente estaban inflados. Se promete una investigación. El hoy gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, entonces presidente del Senado de la República, me refiero a la legislatura pasada, hablan de que van a investigar, quedó en nada. Prácticamente claro. Quedó en nada. Y esto me lleva, y lo hilo precisamente al tema de la fiscalización, lo que menciona de la auditoría. Del Río Virgen, este personaje que trabajó con Ricardo Monreal, que Monreal se peleó con su propio partido, con Cuitlagua García, yendo a una Navidad ahí a denunciar una detención arbitraria y demás. Ahora él lo está impulsando en la propia auditoría para suceder a Colmenares. Es correcto, y fíjate, más allá de esa sucesión es cómo tienen el control de la Cámara, pero el control les da, o sea, la fuerza la tienen porque alguien, quien podría poner orden, quien podría romper ese lazo invisible, no se ha decidido hacerlo. Y yo hablo de los presidentes de partido, de Morena, y hablo de la presidenta, porque la presidenta ahorita se empieza a sacudir, pero creo que le queda muy claro que tiene que hacer algo, porque esto me hace recordar un término que es muy utilizado en la justicia en Estados Unidos, que es la indiferencia depravada, ¿no? En este contexto es un concepto valorativo y acusatorio donde no les importa en lo más mínimo lo que pase alrededor. Ellos tienen una función, saben que sus acciones o omisiones, hablando de estos personajes, implican un alto riesgo. ¿Por qué implican un alto riesgo? Porque, oye, pongo a mi hijo, antes de que estuviera el hijo de Virgen, por ejemplo, ahorita no lo hice de la Fiscalía General de la República. Bueno, fue autorizado o electo, entre comillas, por los propios legisladores. Bueno, pues ellos mismos son los que lo ponen. Pero antes de eso tenía un puesto de asesor ahí mismo en la Cámara, ganando una laniza. O sea, no saben vivir fuera del presupuesto. Carecen de los méritos y las competencias. Los méritos es ser hijo de quien son. En el otro sentido, vemos, por ejemplo, que también tienen toda la auditoría, que es un área de fiscalización. Y en otras partes, porque, por ejemplo, el hermano de Monreal estaba en la Fiscalía Electoral, era director general. ¿Cómo se llama? Los otros, el hijo de Mier, por ejemplo, no solamente ahorita de Tecamachalco, si tú ubicas, están ya en un listado de asesorías con un sueldazo. Es impresionante. Y aquí lo que yo digo es, hay un desprecio consciente por las consecuencias y no les importa un cacahuate lo que la presidenta ha dicho con referencia a comportarse, a hacer lo correcto. Y digamos que eso los empodera.
y los empodera porque tienen una laniza. Yo te digo que cuando estamos viendo que un personaje, no un personaje, un deudor como fue Salinas del SAT, que creo que pactó 52 mil millones que regrese, estamos hablando que hay 8 mil millones de ese presupuesto anual. Estamos hablando que hay 4 mil millones de la Auditoría Superior de la Federación. Estamos hablando que en la Cámara de Senadores es un presupuesto similar. Todo lo que va a devolver, pues por otro lado se va al caño, porque no hay orden, porque los órganos internos de control, porque no, son inexistentes, porque a modo abierto reparten y comparten el recurso. Las comisiones de la Cámara, de las cámaras, representan un dinero adicional a quienes las poseen. Fíjate, históricamente la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se la han dado a los que están a los que no están en el poder, haz de cuenta, al PRD o ahorita está Morena, ¿no? El verde. Bueno, ¿qué hacen ellos? Inmediatamente llegan a pactar y a negociar. Ese es su coto de poder a cambio de su sumisión. Enjuagues, ¿no? O sea, ni siquiera debería existir. Y aparte el dinero que utilizan para asesores, para pagos, para gastos, libros que nadie lee, inventos chinos, grabaciones, se la pasan haciendo foros que son innecesarios. Pero aquí es por qué se ocultan y siguen eternamente estos debates que sabemos que hay corrupción, que no pasa nada y que únicamente cambian de bando. Y como saben que no pasa nada, pues siguen haciendo exactamente lo mismo, sea el que sea. Esto que comenta precisamente de cómo colocan posiciones y demás me recuerda mucho a una parte que usted narra en su libro La Casa Sucia. Estamos hablando, vamos a situarlo, marzo de 2018, sí. Ya la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto, sus operadores en el Congreso, Manlio Fabio Beltrones y Gamboa Patrón, quienes fueron durante mucho tiempo esos alfiles del peñismo y del priismo en general. Dan cuenta, usted narra cómo es que llega Colmenares, ahí estaba el propio Anaya metido en estos enjuagues, el propio Monreal, y al final lo que terminan es imponiendo a un personaje como Colmenares en ese contexto. Lo recupero porque es importante y te da la manera en la que cómo operan todos, cómo todos están de acuerdo para que llegue un personaje, y después usted más adelante narra precisamente cómo empieza a hacer estas convenios para fiscalizar lo que todavía no puedes fiscalizar. Exacto. Esta cuestión de decir que es preventiva, ¿no? Cuando la Auditoría Superior de la Federación no es preventiva por su misma naturaleza y su constitucionalidad. Y fíjate una cosa, me llevó años entender, y qué bueno, lo entendí ahora, ¿por qué pactó Primor? ¿Por qué pactaron para que fuera él? Porque todos los de entonces que estaban en la Ciudad de México son los que manejaron estos 8 años la Auditoría Superior de la Federación. Colmenares ha sido un títere. Él ofreciendo y donde le dicen pongo, hago y quito. Pero que aquí fíjate, más allá de eso que vemos y que sabemos cómo se está dando, al no haber fiscalización, no haber denuncias, haber bajado la guardia, todo lo que está en la Casa Sucia, de veras, léanlo, porque ahora en febrero, que yo creo que la siguiente semana ya sale la convocatoria, y vamos a ver de qué lado masca la iguana, se repite exactamente la misma historia y los mismos temas decididos a el último bastión de una institución que aquí sí, si la presidenta quiere que sea ética y que tenga un límite para los gobernantes, pues va a tener que dar un manotazo. Si logran estos pillos capturarla, bueno, pues entonces ya sabremos qué es lo que sigue. Aquí, si nosotros vemos cuál es el escenario integral en el país, fíjate, por ejemplo, vamos a regresarnos a Adán Augusto. Adán Augusto fue electo gobernador de Tabasco. La gente votó por él para ser gobernador de Tabasco. Ahora, en este contexto vemos, no nada más él, tiene 2 hermanos más notarios. En Tabasco no creo que haya más de 30 notarios. Es muy chico y lo tienen cooptado, ¿no? Son como
grupos. 3 notarios. ¿Cómo llegaron a ser notarios? Sabemos que los notarios se los dan los gobiernos, o sea, es mucha suerte, ¿verdad? Siguió ejerciendo como notario, aunque estaba prohibido por la ley, Exacto. estando en el gobierno. Secretario de Gobernación. De ahí pide permiso y se viene de secretario de Gobernación. Yo digo, pero si votaron por él para, ¿cómo se llama? Para gobernador del estado. Finalmente desprecian a sus votantes. Ellos traen otra cosa en la mira. Viene como secretario de Gobernación, que a mí se me hizo que hizo un papel negociador ahí, pues tenía todo el punch y demás del entonces presidente, pero nada contra la corrupción. Mientras en Tabasco crecía y crecía la corrupción, deja todo esto y de ser secretario de Gobernación pasa a ser senador. ¿Qué pasó en todos estos años, en el sexenio de Tabasco? Fíjense, Tabasco empeoró, todo el sureste, estos estados, en donde lo que menos les importó es el crecimiento, el beneficio de los ciudadanos. Y aquí yo digo, ¿es realmente como se vive? ¿Es como merecemos nosotros vivirlo? Aquí su beneficio es personal y familiar. No piensan en el beneficio del Estado, en que voy a estar acá, voy a estar mano a mano, y hoy que dicen que lo van a mandar a hacer trabajo de campo, pues yo digo, pues con qué cara van a ir a dar trabajo de campo, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Pero fíjate, pasaron ya 7 años, vamos para 8, de una desgracia que sigue Tabasco, los que hemos ido últimamente, en la pobreza. Yo no hablo de la pobreza de los que tienen un recurso, una beca, que qué bueno, ¿eh? No. Hablo de que su nivel de vida no ha subido un milímetro. Hablo de que están las niñas, criaturas con sus hijos. Hablo de la educación, hablo de todo. La suciedad. ¿Dónde se fue? Bueno, pues aquí tenemos, acaban de salir sendos reportajes con las empresas fachada, los negocios millonarios, más de 3,000 millones. Bueno, entonces regresamos a lo mismo. Ese es un piquito de lo que vemos, un piquito, porque tampoco hay fiscalización. O sea, realmente el presupuesto se lo han chupado todos los rateros corruptos de este país. Además de, nunca hay que dejar atrás las ligas criminales con Hernán Bermúdez Requena, detenido en septiembre por ser acusado de liderar esta organización, La Barredora, la cual no solamente cobijó a Adán Augusto López Hernández, también lo hicieron otros gobernadores priistas con quienes trabajó el propio Adán Augusto López Hernández. Y ya lo referente en el Congreso, esta semana, si tiene oportunidad, lea una serie de textos que publica nuestro compañero Arturo Daen, por ejemplo, doctora, en el que da cuenta, sí, ya se fue Adán Augusto, pero dejó toda una élite dorada ahí enquistada dentro del Senado de la República, como dice usted, con muy buenos sueldos, con muy buenas posiciones. Por ejemplo, uno de ellos, sus suplentes, tiene ahí muy buenas posiciones y demás, y dice, no, pero bueno, ya cambiaron de coordinador, seguramente eso cambia. No hay que olvidar que Mier hizo campaña cuando empezaron a hacer quienes iban a ser los sucesores de Andrés Manuel López Obrador, y empezaron estos aspirantes. Evidentemente sabemos que gana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero de parte de Adán, quien hizo campaña de él y estuvo muy lado, operando y demás, fue el propio Ignacio Mier Velasco. Eso por hablar de los morenistas, ¿no? Pero también están los personajes del Partido Verde Ecologista de México, que lo platicábamos. Manuel Velasco es un personaje que desde que gobernó tiene una estela de corrupción tremenda mediante señalamientos. El propio el entonces fiscal electoral Santiago Nieto lo relata en este libro, de cómo abiertamente en estos convenios con el INE le dije, bueno, ya, ¿de cuánto quieres? ¿De cuánto va a ser la mochada prácticamente, no? Pero también, doctora, están personajes, por ejemplo, como el propio, ya pasándonos a la oposición, Ricardo Anaya, quien fue investigado en Odebrecht en este contexto, precisamente por la manera en la cual se habrían recibido sobornos miembros de la oposición para aprobar las reformas electorales. Es decir, lo que se le investigó fue por parte del desempeño que tuvo como legislador.
Fíjate, esto es bien interesante porque, por ejemplo, de Santiago, colega a quien le mando un saludo, por cierto, lo veo sube algunas fotos en el informe de gobierno del gobernador de Nuevo León, señalado por ser facturero de toda la historia. Y luego abrazado con Manuel Velasco, diciendo con mi amigo Manuel Velasco, ¿no? Y ahí Manuel como que pone un poquito de distancia. Esa incongruencia te habla de muchas cosas. Te habla te da mensajes que te dicen cosas distintas. Y fíjate, todo esto, por ejemplo, Anaya, yo no sé, porque también no conozco el contexto y no debo de hacer algo sobre las rodillas. Si su persecución fue política o no, no lo sé. Pero el señalamiento de que recibían dinero a cambio de votos sigue siendo hoy. Porque esa es la parte que aportan los líderes para los votos. En los estados está igual, ¿eh? No, lo que estoy hablando hoy aplica en los estados. Mira cómo los estados, tú dices, oye, ¿pero de qué partido son? Pues son del partido que conviene ser en ese momento. Reciben dinero. No hay una trazabilidad. Ya lo decía yo en la videocolumna del domingo pasado. No la dejen de ver en el canal, sin embargo. Tendríamos que ver a quiénes tenemos. Diputados yo conozco diputados que en 6 años tienen ranchos, cabezas de ganado, importan ganado de no sé dónde, viven como reyes. Los líderes que acabamos de decir, todo esto se refleja también en los estados, porque hay lana que les dan, lana y lana y lana, y controlan. Y luego, pues, donde la lana fluye, pues los de otros estados ni siquiera saben qué votan, ni qué hacen, ni qué ponen, ni qué quitan. Ayer también veíamos al señor Anaya abrazado con el nuevo líder de Mier. Ustedes piensan que se pelean y no se pelean. No. Todos se quieren. Fíjate, el otro que era coordinador también en el Congreso de Armenta, cuando Armenta era diputado, senador, que lo señalaron, no me acuerdo si era diputado o senador, que lo señalaron por tener un carro último modelo de 3 millones y que lo dejaron. Bueno, hoy es su coordinador de asesores con miles de millones manejando. O sea, realmente es una concentración de poder, de dinero, y lo triste es que con dinero compran todo, porque los que están ahí les une esa misma necesidad, salvo algunos que, bueno, seguramente. Pero mira, se va el líder y si ustedes se fijan, van a reasignar áreas, van a renunciar muchas personas, y ese reacomodo quiere decir que no eran necesarios, que llega la gente que van a meter y que ahí van muchos aviadores, porque los ponen y les dicen, aquí te voy a dar tanto y la mitad es para mí. Todo esto tiene que ver con estos reacomodos donde liberan plazas, contratos, asignan asesores, trabajos que son inoperantes. Bueno, la cosa es gastarse la lana, pero hagan de cuenta que tienen que gastársela como si fuera ya casi diciembre para que antes de que yo me vaya quede en cero el presupuesto. ¿Quién audita? ¿Quién revisa? Entonces, no hay dinero que alcance, y son conductas que ya están replicadas porque así las aprendieron. O sea, no les interesa realmente, aunque a nosotros nos gustaría que fuera distinto, cambiar. No van a modificar porque son chuchas cuereras. Me quedo con esto y eso es muy importante mencionarlo porque es muy cierto. Uno puede ver hacia afuera y decir, bueno, es que estos representan este otro partido y son oposición y demás. Ciertamente en la Junta de Coordinación Política, que es donde se terminan tomando las decisiones, pues ahí no hay animadversión, enemistad. Con Monreal me ha quedado claro, igual con Adán Augusto, con todos ellos, como dice, dentro ya cuando se trata a la hora de negociar, pues ahí hemos visto que se opera otra lógica. Así es. Muchos de ellos, como dice usted, son amigos y los vemos abrazándose y demás. Y de ahí, por ejemplo, me lleva a pensar en casos de cómo ellos operan para conseguir votos cuando fue necesario, que fue Adán metiendo a gente de, por ejemplo, los Yunes, que fue el caso, ¿a cambio de qué, no? Claro. ¿A cambio de qué? Que eso fue penosísimo y se habló mucho cuando ocurrió en su momento. Eso también da cuenta de esta convivencia, de esta relación que sí, para uno de fuera puede decir, no, es que son distintos partidos. Tan es así que son amigos que le hemos visto en más de una ocasión, como decía usted, cómo desobedecen órdenes
de la presidencia, pasó con la ley contra el nepotismo, Adán Augusto pactando con Manuel Velasco, respaldándolo para que no se cumpliera como había pedido la presidenta. Eso también es una manera de que nos habla mucho. Pero fíjate, tienes toda la razón. Esa dinámica tóxica, perpetuada y permitida por todos, hasta aplaudida, es permanente. Pero yo creo que la he visto más acentuada en los 2 últimos sexenios, ¿eh? O sea, con una caradurez, con un cinismo patético, porque déjate de la ley, que bien dices que la presidenta dijo, vamos a ver esta ley y que... Pero si ellos mismos tienen contratados a sus hijos, a sus sobrinos, a sus parejas, ahí ahorita en el Congreso, ¿con qué cara estamos diciendo que no van a contratarse o a salir para candidatos? O sea, es como ponerte como un reto, ¿no? Es un reto a la autoridad que a mí me gustaría que fuera distinto y que la presidenta sí impregnara ya su sello, ¿no? Porque con tanto señalamiento de deshonestidad y corrupción y hacernos como que nada pasa, yo creo que sí va a pasar, ¿no? Porque no podemos seguir escondiendo bajo la alfombra. Y aquí yo creo que muchos que estamos esperanzados a que la presidenta siga adelante sacándose un sinnúmero de lacras, también estamos esperanzados a que no nada más quede así, porque se van con la lana que se peinaron, se van sin rendir cuentas, pero también todos, o sea, todo es un contexto en el que hay opacidad, y ahí sí tendría que ser algo distinto. O sea, que yo digo que una mujer tiene un toque distinto que un hombre siempre en el ejercicio del poder, y más ahora que es la primera vez en nuestro país que tenemos una presidenta con A, necesitamos empeñarnos en que sí pasen las cosas distintas, en que no lo vean como alguien que elude estos temas, sino afrontarlos, porque finalmente son elegidos por el pueblo y la gente piensa que está muy bien porque a ella le creen. Si ella dice, no, pues nos hizo un gran apoyo y va acá, pues entonces dejan de lado ese pensamiento crítico y análisis a qué pasó con todo esto. La barredora, las empresas fachada, los millones, todo esto para mí es gravísimo, porque no nada más es las empresas fachada como tal, es una estructura sistémica de corrupción peor que antes, ¿eh? Tengo que decirlo porque se han de estar riendo a carcajadas los otros y lo de los partidos verdes, del trabajo y demás, porque están peor. Tienen los ojos puestos todas las personas que no están de acuerdo en estos gobiernos, en lo que se hace mal, y al mismo adentro tienen información. No obstante, ya no hay disculpa para que siga ocurriendo. Decían que iban a hacer una lucha contra las empresas fachada, han crecido exponencialmente. Que no existieran compras simuladas han sido exponenciales. En los estados están de mano suelta. Te compran, te ponen a cambio de no tener problemas, empresas que en 3 días te devuelven el ICR. Oigan, pues eso es de Hacienda, con el municipio, con el estado. Se crean decenas de empresas y todos lo saben y todos están en silencio, empeñados en preservar acciones contrarias a la legalidad. O sea, pareciera que quieren ser otros, pero son los mismos disfrazados de mayor jerarquía y poder. Me queda claro en estos cotos de poder que se dan, por ejemplo, a nivel estatal, que, híjole, yo creo que en algún momento vamos a tener que determinar cómo le vamos a ir entrando a esos temas, porque es tremendo lo que ocurre, por ejemplo, esto que menciona de los congresos estatales a niveles locales. Sin duda es un tema, porque en más de una ocasión hemos visto este gatopardismo en las entidades. Bien lo explico, están en el partido en el que conviene estar en ese momento, y es importante porque ha sucedido de políticos que están como parte de este partido, movimiento que emana de la izquierda, porque así es, que no atienden esos ejes rectores que tanto se hablan a nivel nacional, simple y sencillamente porque pues, no permea hasta abajo. ¿Y cómo va a permear hasta abajo cuando tienes a políticos que son
tus liderazgos más visibles a nivel correcto. Congreso, donde pues evidentemente no permea. Mencionando este tema, por ejemplo, a nivel, recordaba lo que mencionaba que hacían operado en estos dos gobiernos. Pues no tenemos ahí a Ricardo Monreal, por mencionarlo, y lo recuerdo mucho y lo traigo otra vez a cuenta por cómo fue en el sexenio pasado en relación a que se volvió parecía el más opositor de los opositores dentro de, por ejemplo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no hay que olvidar en este estira y afloje, en esta adelantada sucesión presidencial, porque fue muy adelantada, cómo empezó a barajear incluso de que la oposición, ¿no? De que me voy con ellos y de que me maltratan y que se viven tiempos difíciles, porque para Monreal siempre hay tiempos difíciles, pero siempre termina parado, y eso es también interesante. Al igual que lo que sucedió después con Mier en su momento, cuando estuvo Mario Delgado, por ejemplo, la manera en la que operan, pues no corresponde a estos lineamientos. Y agregaría una cuestión más, doctora. Tiene en este tema de Adán Augusto, sí, deja todo este legado, estas estelas, y ahora va a ir a operar a campo cuando fue aspirante presidencial, operó de una manera bastante opaca y sucia con toda esta espectaculares y demás, que a la fecha siguen sin aclararse. Sí, fíjate, aquí lo que uno esperaría en una correcta relación de no solamente de poder, de rendición de cuentas, es que rindiera cuentas sobre los señalamientos, que fuera una mañanera y se parara enfrente a decir, a ver, de esto es cierto, no es cierto, ABC. El que nada más guarde silencio, omita o diga que no sabía, por supuesto que, o sea, son chuchas cuereras, claro que no es así. Y fíjate cómo este poder y lo que implica el empoderamiento de alguien, automáticamente alguien tiene el poder y toda la cargada, como decía, creo que era Fidel Velázquez, ¿no? Quien decía, era una maravilla. La verdad extrañamos a esas personas de antes que tenían una lógica clara de la realidad. Se va con el nuevo. Entonces uno diría, bueno, y entonces él se va a ir a trabajo de campo a pactar ¿con quién? ¿Con la delincuencia organizada? ¿A qué trabajo de campo? Porque si ya está señalado por hechos de corrupción, pues la gente cuando llegue va a decir, no, qué miedo, este personaje es corrupto. ¿Con qué calidad moral? Mientras tanto, los demás, claro que secundan, porque el poder nuevo que adquiere ya sea el titular del poder, en este caso federal de la Cámara Mier, pues también se replica a nivel estados, porque se reposicionan los grupos de poder y de corrupción. Seguramente en Puebla hay un reposicionamiento y en lugar de estar viendo a ver qué vamos a hacer para mejorar, es cómo aprovechamos eso y empiezan a decir, oye, pues mi primo, mi hermano, mi cuate es el líder del Congreso, podemos ver con él esto, y empiezan los negocios. Y en los estados, todos los congresos tienen todos los señalamientos de corrupción, empresas fachada, contrataciones ilegales, que como un esquema, dijéramos, muy, muy novedoso de fiscalización con extorsión, se le ocurrió a la Auditoría Superior empezar a fiscalizar en este sexenio a los congresos estatales, cuando su presupuesto es una miseria comparado con lo que deberían de fiscalizar. Hablamos de Pemex, de CFE, de grandes obras, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, fíjense nada más el nivel de corrupción pulverizada, porque saben que todos los congresos tienen empresas fachada, compras simuladas, asesores, y llegaban a pactar con ellos lo que les encontraban y se cerraba todo. No va a haber un congreso que tengan con observaciones. Y lo mismo hacían con los poderes judiciales. Bueno, esa es la replicación en los estados de conductas, pues para mí son depravadas, de corrupción, replicables. ¿Cómo aprenden lo malo? ¿Cómo aprenden? Y si le sumamos todo esto, es un dineral que se ha ido a la bolsa y al bolsillo de los líderes y los diputados de los congresos locales y, por supuesto, salpicando a los de acá, porque de aquí mandan a los diputados de su partido a hacer el nexo para decirle, te vamos a ayudar, aquí está esto, y se hace. ¿Quiénes están?
Por ejemplo, en la Comisión de Vigilancia, que ahorita hay un representante del Verde, el hijo de Fidel Herrera, pues ahí se negocia todo. Claro. Fíjense, es una maravilla de corrupción. A ver, me gustaría andar en este planteamiento que hace, pues si nos pueden dar, porque es llamativo la manera en que lo expone, es decir, se mueven estas cabezas, en este ajuste que se da en Mier, estos grupos de poder, porque pues, al fin y al cabo terminan siendo también grupos de poder dentro del propio Congreso, y ese reacomodo, es decir, ahorita sabemos que dejó Adán una base. Evidentemente con este movimiento se van a empezar a mover redes locales, se van a empezar a traer, y lo cual me lleva a hilarlo, vuelven a aparecer, y creo que va a ser recurrente en este programa, en estos hilos de poder recuperar cosas de programas pasados, el tema de los asesores, cómo se vuelve una figura que en teoría ya no tendría que estar, que se ha empoderado, que seguimos viendo que siguen existiendo, no solo siguen existiendo, siguen teniendo una muy buena lana. ¿En verdad se necesitan tantos asesores como los que tienen estos legisladores? No, pues claro que no. De entrada te diría que no. Y los asesores, y luego tienen centro de estudios de no sé qué, centro de estudio, que no hacen absolutamente nada. Son aviadores que no llegan a trabajar. Si les ven el perfil, pero es un recurso que entra. Y para mí que mucho les quitan lana, porque eso lo encontrábamos en la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué pasa? Si ahorita se dan cuenta y alguien hiciera un corte de ahora que se va que llega el nuevo líder, quiénes renuncian y dejan las plazas y quiénes se van y quiénes las ocupan, pues podrían ver de una manera muy clara quiénes y por qué y qué cargos ocupan. Porque lo primero que hacen llegando es saber las plazas. Centro de estudio, centro del otro, y no crean que son 5 pesos, son más de 150,000 pesos libres, más viáticos, más pasajes, más boletos, más bla, 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 comidas. ¿Qué hacen los hijos de los líderes, los hermanos, los sobrinos ahí? Esos no son para ser asesores. ¿Qué hacen ahí? Estamos hablando de nepotismo puro, de tener dinero para ingreso, las nueras, los yernos, los sobrinos. Bueno, por supuesto que no hay nada, nadie hace ese estudio, porque de otra manera, realmente un congreso debería tener las plazas que requiera, así. Yo recortaría, dije en un programa hace poquito, yo recortaría el recurso a la 4ª parte, porque no hay un solo trabajo que presenten. Uno. Quiero que me digan un trabajo que se haya presentado serio, profesional y que se haya hecho. Retoman lo que hay, lo refritean, los pocos que lo presentan. Eso es para engordarle el caldo y que tengan pues todo los beneficios. Yo recuerdo cuando en sexenios anteriores, cuando íbamos a la Cámara, que estaba yo todavía en la Auditoría Superior de la Federación, pasaba que estaban las jovencitas con minifalda, con escotes, y a mí la verdad me sentía denigrante y denigrada, porque si estas jovencitas no tienen por qué estar así. Bueno, así querían que estuvieran. Yo decía, no, tienen que, ¿y por qué también no contratan hombres, no? O sea, se vuelve también un tema, fíjense, de trata escondida. Yo espero que haya mejorado en este contexto. Todo eso tiene que ver con los patanes y las patanas que llegan al Congreso. O sea, es muy triste cómo se ejecuta y se gasta el dinero para ello. Los carros, esa es otra historia, ¿no? O sea, oiga, el que llega tendría que tener su sueldo, ¿no? Para comprarte tu carro ya. Y no sé, 1 o 2 veces que vayan a su distrito dizque a trabajar y tendrían que estar alguien supervisando. ¿No necesitarían más? No, pues son dispendios y dispendios y dispendios. Y ese es como cuando vas y te empleas en un lugar, te dicen, bueno, su sueldo es este, su prestación es esta, ¿quieres o no quieres? Pero acá saben que hay dispendio y de fin de año y están arrebatándose y eso es discrecional. Sacan la bolsita y si te portaste bien te doy, que aquí te doy un poco más, porque es una servilleta en blanco. Eso tiene que acabar algún día y a mí me gustaría de veras que ya acabara ahora con la presidenta. El tema de los autos, ya está también el tema de estos vuelos que los vemos, recordando, lo platicamos la semana pasada, el tema de, en teoría como ya no tendrían que seguir existiendo, vemos estas personas siguiendo transportándose por helicópteros, que decía mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador,
tienen que estar a ras de piso para ver para ver qué es lo que está pasando en el piso, y hasta yo lo vería como una figura ahí muy alegórica de empiezan a flotar y se les olvida todo. Eso por una parte. Lo otro, evidentemente son demasiados los temas de los asesores para ver, sobre todo a políticos, a legisladores hablando de materia, en su materia, que llegan sin estar preparados. Muchas veces se les hace excesivo que tengan que leer durante 2 semanas una minuta, una iniciativa que tiene, que 150 páginas, muchas de ellas exposición de Porque motivos. se las acaban de dar, ¿no? En 5 minutos y que quieren que ya las resuelvan, ¿sí? Sí. O sea, eso también termina siendo un tema, y entonces dices, pues en teoría tienes a los asesores para que te ayuden además, pero llegas luego a tribuna y empiezas a manifestar, no solo en un caso, son constantes los casos en los que queda evidenciado que no tienen la mayoría de ellos conocimiento de causa de para qué están ahí, ¿no? Claro, fíjate que en las investigaciones corporativas a las que ahora me dedico, con relación a los temas de acoso, que por eso también se dan muchísimo en las cámaras, muchísimo acoso y hostigamiento, muchísimo. Y que lo guardan y lo callan y lo silencian, eso también es muy delicado. Otro de los temas. En estas investigaciones corporativas, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, cuando llego a revisar, porque también la IP se da esto, ¿no? Los gerentes que se sirven con la cuchara grande. Empiezas a ver que los vuelos, por ejemplo, cambian de agencia o van turnándose, y es la misma agencia que los boletos de avión los den una tarifa muy alta, de tal manera que esos boletos son cambiables en la misma tarifa, son valores entendidos, en la misma agencia, y de esa tarifa que pagó el Congreso, tú puedes sacar para tu hijo, para tu pareja, para acá, y los cambias por otros, porque ellos ya le facturaron ese boleto al Congreso de esta manera. Es una trampa bien cotidiana y bien normal. Ven unos vuelos carísimos. Y tú tendrías que tener los vuelos tal cual para ir a lo que vas a hacer. O sea, no puedo tener un vuelo de 14,000 pesos que cuesta 2,000 en una oferta, ¿no? También, ¿qué pasa? Las empresas cambian. También eso lo revisamos en las investigaciones internas, que por cierto el viernes comienza nuestro diplomado para esto. Es un diplomado especial para esto que participo. ¿Qué hacemos? Verificamos, a ver, ¿ya hubo un cambio? ¿Qué pasó? ¿Qué empresas son las consentidas ahorita? ¿Quién salió? ¿Quién entró? Y te empiezas a dar cuenta que las empresas que estuvieron estos años desaparecen. Y si las ves, ¿dónde estaban antes? Pues puedes ver que estaban recién creadas o que las hicieron a modo, que eran servicios intangibles. Absolutamente, empresas fachada. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en una revisión que hice de auditoría forense cuando recursos a Zagarpa en 2012 o 13 me parece, y lo tengo en el libro Auditoría Forense, Delitos contra la Administración Pública, los bancos, las sucursales bancarias de la Cámara de Diputados están a modo con los líderes. En esa época sacaron 30 millones de un solo caso que vi, ahí está documentado, y está en el informe publicado de auditoría. 30 millones de pesos en cheques de caja cobrados en efectivo por la gerente y que se les entregó a un diputado y nunca quiso decir. Nosotros nos imaginamos a quiénes, ¿no? Ese es un caso, había miles. Y entonces les dijo, ¿por qué permite esto el sistema financiero? Porque el otro tema en este país es el sistema financiero, que es cómplice de la corrupción, por supuesto. Es que es una sucursal atípica. Para que te digan que es una sucursal atípica, es que permiten todo. Y eso tiene que ver con el manejo anual de los 8,000, 10,000 millones. Todo esto se vuelve un coto de corrupción. Entonces, no solamente son los vuelos, las contrataciones, los cuates, las cuatas, tienen la discrecionalidad que debería desaparecer de contratar todo y hacer lo que quieran y como quieran, asignar sueldos, mantenimientos que son inacabables, se la pasan pagando mantenimientos inacabables. Bueno, eso es corrupción. Y si a eso le aunamos que el gobierno se ha negado reiteradamente a la rendición de cuentas, pues se empeora el asunto. Rendición de cuentas, y eso abona lo que decía el tema de fiscalización. Colocas a una persona que colocaste estratégicamente precisamente para no fiscalizar, y tienes a personajes que vas extendiendo los órganos internos de control que antes trabajaron para ti, pues entonces es la perfección de un sistema y sobre todo,
se siguen repitiendo los mismos nombres, pues es la perfección de un sistema en el que se termina beneficiando unos, pues ahora sí que solamente un puñado, doctora, entonces. Claro, es el puñado de los que están en el poder y de los que están comprados. Mencionabas hace rato, por ejemplo, el tema del señor Yunes, cuando dijeron que era por un voto. Yo tuve algunas diferencias cuando alguien me preguntaba sobre eso con colegas. Les decía, yo te lo puedo dar desde el tema de la corrupción, porque mi expertise es la investigación y demás. Pudiste haber tenido otro voto, sin duda. ¿Pero por qué ese? ¿Por qué ese? Porque había un beneficio atrás que no nos dice. Se los aseguro. Pero bueno, ya tuviste el voto y todavía lo haces titular de la Comisión de Hacienda. Fíjate el significado de lo que empoderas a alguien señalado, denunciado por corrupción y que lo pones de titular de la Comisión de los Dineros de Hacienda. Hacen y deshacen como quieren. Aparecen, van o ves al exgobernador de Oaxaca también, ¿no? Señalado por corrupción hasta en el Infonavit y es el que está en el extranjero dándonos nuestra cara. Bueno, esos son los personajes que uno dice, ¿de veras era necesario todo eso? O sea, le puedo dar la diputación y le puedo dar, bueno, te voy a perdonar y tu investigación como todo ahí queda. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena el mensaje que se manda? Que ese fue uno de los, coincido totalmente con usted, quienes pensaron fue solo un voto. No, evidentemente fue más allá, y tan fue más allá que incluso se le quiso meter a Morena con todo lo que se iba a implicar. Se quería, digamos, exacto. Evidentemente, pues ahí la gobernadora en Veracruz se da todo una oposición y se impide, pero los hechos él termina estando ahí en la oposición, termina teniendo los mismos beneficios en esto que usted mencionaba, reparto que se da al final pues de estos recursos a finales de año, los llamados bonos y demás, tan así que no hay que olvidar que pelearon al PAN, decir, a ver, sigue estando contigo, pues danos la parte que corresponde a su asignación de recursos. Eso también fue muy demostrativo y poner un poco en evidencia cómo se manejan estos recursos. Sí, ahí tuvieron que morder tierra muchos, pero fíjate, eso la verdad, cuando aprendemos y ojalá todos ustedes, querida audiencia, vayan viendo más allá del discurso lo que hay. Todos estos personajes se están viendo por ellos nada más, por nadie más, ¿eh? Tal cual. A mí me parece que el país es lo que menos le importa. Porque si les importara el país, abrirían las cuentas, dirían, esto es lo que tenemos, aquí están los asesores, no estaría pidiendo favor como si de veras estuvieran muriendo de hambre. Los hijos, los familiares, las compras, las adquisiciones, los edificios, los mantenimientos. O sea, tienen el poder de hacer lo correcto. Claro. Y deciden hacer lo incorrecto porque saben que no va a haber consecuencias. Saben que el dinero se va a sus bolsillos, a sus beneficios. ¿Dónde está la trazabilidad? Si alguien hiciera realmente un recuento de todo lo que han ganado contra lo que tienen, se darían un gran susto, ¿no? O sea, no solamente es el dinero que apañan y que gastan y que manejan en efectivo para comprar almas y voluntades, sino que corrompen a otros. Y corrompen a muchas personas jóvenes y que piensan que están haciendo lo correcto, porque ahí viene la ignorancia también de quienes están ahí pensando que eso es lo que requieren y también tienen necesidades y los ven como ídolos. Es una violencia simbólica terrible, lo que ejercen contra la población que por una parte es una población que espera pues vivir mejor, y por la otra, cree que estos personajes, por estar cerca del partido y de la presidenta, son buenas personas. Y no lo son, para nada. No hay que olvidar, por ejemplo, en esta manera en la que decía cómo se solapan unos otros. Una cuestión importante, estar en el Congreso pues, les da un fuero, es decir, les da una protección. Realmente son pocos los casos de legisladores que han pasado por un desafuero y enfrentado a la justicia como tal, y en casos graves. Recuerdo el caso de el legislador poblano que fue precisamente separado por haber abusado de un menor. Digo, no era menor. Esta cuestión no era algo que pudiera pasar desapercibido, vaya, es lo que quería decir. También está el tema, por ejemplo, de Alejandro Moreno Cárdenas, una investigación tremenda detrás que pues terminó pues ahí archivada por acuerdos dentro del propio
Morena, que presidía la sección instructora en su momento, pues sigue estando otra vez ahí el caso y otra vez Morena está al frente de esa sección instructora, pero pues como no procesan, por ejemplo, a Cuauhtémoc Blanco, pues pareciera que es este pago de favores en donde también se vuelven intocables, doctor. Sí, porque fíjate, una cosa es el financiamiento a partidos políticos para campañas cuando vengan las elecciones, y otra cosa son estos dineros que les dan a modo en la Cámara para que lo gasten discrecionalmente. El señor Moreno no solamente ha sido señalado por todo eso, sino si ustedes lo ven, cuando se mueve y como llega tiene camionetonas, que se supone que hay austeridad, ¿no? O sea, ¿de dónde, cómo, cuándo? A todos los que maneja, cómo ocupa el dinero, a qué se dedica, pero les significa algo que ellos tienen a cambio, sus votos, su posición. Cuando los ves gritándose es una simulación, la verdad, o sea, nadie les cree nada, ellos están totalmente felices. Las investigaciones se archivan y si quieren se saca, o sea, no hay nada. Realmente no hay algo que pudiéramos decir que de esto se puede saber todo lo que hizo desde que estaba antes de ser gobernador, cómo pudo adquirir esta casa, cómo llegó a esto. Bueno, y la verdad hay un mérito muy grande de él, ¿no? Cómo se apropió del partido, es una maravilla eso. O sea, lo que menos le importa a él es el partido, lo que le importa son los beneficios que tiene con eso. Y aquí es donde se reasignan los recursos. Imagínate la millonada que tiene a discreción, donde desaparece y se vuelve ya no incómodo, ya está a modo, ya sabe ahí cómo... No se ve incómodo. No, para nada. Concentra el poder, apaga investigaciones. Hoy vemos cómo está Campeche, por ejemplo, ¿no? Y fíjate, cuando él tiene a sus alfiles que manejaron la Comisión de Vigilancia, de Fiscalización, no, hombre, una de sobornos a los gobiernos y a los municipios, una de arreglos de observaciones millonarios, ¿no? Que te pedían 60 millones adelantados y todo eso es el poder que también se le otorga a cambio de esa, ¿qué será? Ese sometimiento. Entonces yo la verdad no les creo absolutamente nada. Todos parten de lo mismo, todos se juntan, muchos que antes criticaban que se fueron a cenar, que acá, hoy mismo siguen juntándose, y hablamos de que son los que manejan a los poderes. Estos mismos ya metieron gente, por ejemplo, en el poder judicial, es como que ya están acostumbrados al pago y todos, es una agencia de colocaciones, esa es una lucha terrible, más que por el poder, por el dinero que el poder y las relaciones les otorgan. Y aquí, por ejemplo, déjame regresar al tema de Ramírez Cuéllar, que ahorita tiene el tema de la fiscalización, Alfonso Ramírez Cuéllar. Fíjense, él tiene y ha tenido una iniciativa ahí que yo realmente pienso que le falta mucho, que en el asesoramiento no lo han hecho de una manera apropiada, pero bueno, no nos podemos meter. Pero ahí él dijo, no va a haber reelección del auditor, ¿no? Más porque, y ya dijo, es increíble cómo dijo, soborna y extorsión, o sea, sabe que hay, pero no denuncia, lo reconocen. Yo me quedo impactada. Bueno, y por otra parte sale Monreal diciendo, pues puede haber reelección. O sea, lo que es, a mí me vale gorro que digan quién puede decidir en este país. El que me diga que no decide quién gobierna este país, miente con todos los dientes. Bueno, es un reto a la autoridad, es un reto cuando de veras si les desculcara un poquito a cualquiera uno, tendrían la cola más larga que darían unas 3 vueltas al mundo. Bueno, eso también te habla de cómo estas luchas de bandos al interior de las cámaras pueden llevar hacia afuera otros intentonas de boicot a los temas de corrupción. Entonces yo digo, a ver, entonces, ¿qué hacemos con el plan anticorrupción que se presentó a la presidenta y que se supone que todos los partidos están alineados a eso? Hay una propuesta incluso para las elecciones y demás. Bien dices que en mi libro La Casa Sucia muestro, y de veras hay que leerlo y releerlo, cómo se hizo la elección del auditor. Te tienen que entrevistar a los diputados, pero si son ignorantes, caray, van a ser como cuando piedra, van a decirles a quién. Eso es una tomada de pelo. Eso sigue siendo una falta de respeto a los que estamos listos para entrarle y a los que sí sabemos de fiscalización. Pero el mensaje atrás es, no nos importa que digan, vamos a hacer lo que nuestro líder señale.
Tremendo, doctora. Vamos llegando así al cierre de esta edición. Creo que hubo bastante de qué hablar, bastante de qué exponer. Agradezco que hay ahora sí que, como siempre, poner los puntos sobre las IES en cada uno de estos temas a partir de su expertise en estos temas en relación a la fiscalización, que evidentemente al hablar Congreso de Líderes Políticos y en general en todos los temas siempre va a ser importante traerlo aquí a esta mesa, doctora. Así es, y fíjense cómo esto mismo se replica en los congresos estatales. Por eso los congresos estatales están a modo y diseñados para que el titular lo pueda manejar el gobernador y no tenga ningún problema, ninguno. Eso te dice de qué tamaño es la corrupción. No importa qué tengan que hacer los que están, si tienen que vestirse de rojo, de morado, de verde, de amarillo. Ellos dan todo por el dinero. Eso es lo que les importa. El beneficio común yo no lo veo. Y si alguien me puede decir qué beneficio, qué ha hecho un Congreso del Estado a favor de su población, aparte de gastarse ese dineral, pues podríamos llegar a un entendimiento, pero yo les aseguro que absolutamente nada. Y estos son elementos valorativos a partir de revisiones, de análisis, de beneficios a la población y de cómo también se ha visto que estos mismos congresos, a través de las comisiones de vigilancia, también extorsionan a los municipios. Y los extorsionan cuando no son de su bando y a cambio de que gástate la lana, yo no te voy a auditar o yo aquí te libero las observaciones, pero cae una lana. Por eso no va a haber dinero que alcance para mejorar este país. Qué cosa, doctora. Pues seguiremos explorando en cada uno de los programas y pues ya a partir de hoy me parece que ya vi por dónde podemos ir metiéndonos cada vez más a estas redes de poder. Sí. Pues doctora, muchas gracias por acompañarnos como siempre, conducirnos ahora sí que en este mar de poderosas y poderosos, y pues estamos llegando al final de este programa. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar unidos contra la corrupción y el fraude. Muchas gracias.